a un matrimonio discutiendo. Un matrimonio discutiendo, ¿será algo que se ve y en el pueblo cristiano? Ciertamente, todos los matrimonios discutimos de alguna u otra manera, pero había un matrimonio en particular, que es el que yo les quería hablar, que estaban discutiendo porque la mujer, a juro, quería que el hombre obedeciera a lo que ella estaba diciéndole. El hombre ponía resistencia, pero ella decía, no, es que tú tienes que hacerlo. Y las mujeres ya saben que somos así, muy de palabras, y lo tienes que hacer por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Tienes que obedecer. El hombre estaba tan cansado porque la mujer todo el tiempo discutiendo porque quería que él la obedeciera, que él la obedeciera a ella. Le dice, bueno chica, vamos a ver. Tú dices que tengo que obedecerte. Claro, tienes que obedecerme. ¿A ti no te da vergüenza? Le dice. ¿Cuánto hemos escuchado así? ¿No te da vergüenza? ¿A ti no te da vergüenza que el perro y el gato que nosotros tenemos están tan unidos y nosotros todo el tiempo estamos discutiendo? Cuando se supone que son el perro y el gato el que discuten. El hombre le dice, ya va, espérate un momentito. Vamos a hacer algo. Vamos a agarrar a ese perro, vamos a agarrar a ese gato y los vamos a amarrar con una cuerda. A ver qué pasa. ¿Qué pasaría un perro y un gato amarrados? ¿Qué pasa cuando el hombre y la mujer están amarrados por otro tipo de lazos? Cuando son obligados, cuando no son lazos o cuerdas voluntarias, siempre va a haber resistencia. Y la palabra que el Señor puso en mi corazón, ¿verdad? Es una palabra que en castellano la llamamos esperanza, pero es una palabra judía, no sé si la pusieron allí, que no sé cómo se pronuncia, pero dice tikva, tikva, no sé cómo lo dirán ellos, ¿no? Si yo le pusiera, ¿verdad? Ese es un título porque es una palabra que vamos a ir usando, pero si yo le pusiera un título realmente a esta palabra, le pondría esta: Dios tiene un buen plan para tu vida. Dios tiene un buen plan para tu vida. Y quiero usar un versículo que todos lo conocemos. Es un versículo que es muy conocidísimo, pero muchas veces nosotros no sabemos en el contexto que se está usando en la palabra. Lo escuchamos aisladamente, pero el contexto realmente de ese versículo a veces no lo conocemos. Entonces vamos a buscar en la palabra Jeremías 29, Jeremías capítulo 29, versículo 11, que dice así. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Hago un paréntesis porque hay unas versiones que habla, en vez de pensamientos, dice, yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros un porvenir y una esperanza. Palabra clave en el tema de hoy. ¿No les parece que cuando nosotros leemos esto y cuando Dios nos dice, tengo pensamientos de paz y no de mal, para daros un porvenir y una esperanza, eso nos da a nosotros un respiro, nos da así como un frío, wow, me da tranquilidad, me da descanso, me da esperanza, me da ese tikvat que allí dice. Porque Él nos dice que yo tengo planes para ti.
Hoy en día lo hemos cantado, lo hemos orado, Maxi lo dijo. ¿Será que podemos sentir esa paz, ese descanso, esa tranquilidad que sentimos en medio de todo lo que está pasando? En medio de una guerra, en medio de rumores de guerra. Porque no es Ucrania nada más. O sea, ¿qué puede venir más adelante? ¿Será que nosotros podemos planear estando el mundo como está? ¿Será que nosotros podemos hacer planes? ¿Quién aquí haría planes? ¿Quién aquí haría planes? Yo quiero ver quién aquí haría planes. Seguimos haciendo planes. Porque el Señor nos dice, yo sé los planes que tengo acerca de ti y de mí. Amén. Para darnos descanso a nuestro corazón. Y mis hermanos, les voy a decir algo. Los planes de Dios no son cualquier plan. O sea, es el plan. Entonces, ¿por qué yo les decía que muchas veces nosotros no entendemos el contexto de este versículo que está en la palabra? Porque ese es un versículo, es un buen versículo, ¿verdad? Que no está en un buen capítulo de la palabra. Si ustedes se ponen a leer Jeremías y todos los capítulos que están antes del 29, incluyendo el 29, se van a dar cuenta que nada de lo que estaba pasando allí era bueno. Todo era malo. Entonces es un buen versículo, no en un buen capítulo, sino un buen versículo en un mal capítulo de la Biblia. Para que entendamos un poco, ¿verdad? Vamos a estar leyendo. Porque no sé si se recuerdan que el pueblo de Israel, el pueblo judío, mejor dicho, porque era Judá, estaba siendo desterrado de su tierra. Era un pueblo que estaba siendo sacado de su entorno, ¿verdad? Y los llevaron a Babilonia. Y en Jeremías 29:4, porque vamos a estar leyendo Jeremías 29. Jeremías 29:4 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén, ¿a dónde? A Babilonia. Entonces Dios le estaba hablando a los cautivos, a esa gente que capturaron, a los que sacaron de su tierra, a los que son prisioneros de guerra, de alguna manera, a los que abandonaron su tierra, como a lo mejor muchos de nosotros lo hemos hecho. Como lo está haciendo el pueblo de Ucrania, que está saliendo. ¿Y por qué yo les hablo de todo esto? Porque siempre la palabra y todas las historias que están en la palabra, a mí me encanta hablar y predicar sobre las historias que están en la Biblia, porque siempre una enseñanza nos dejan a nosotras. Nada está en la palabra sin un propósito, sin una enseñanza para cada uno de sus hijos del Señor. Y cuando leemos la palabra siempre extraemos la enseñanza que era para el momento aquel, pero también del que nosotros podemos nutrirnos y aprender. Entonces ese pueblo de Dios había abandonado su tierra. No tuvieron que abandonar su tierra solamente, tuvieron que abandonar su familia, su trabajo. Tuvieron que abandonar a veces hasta los hijos, su estabilidad que tenían de alguna manera. Y a lo mejor ese pueblo se preguntaba, Señor, o sea, ¿qué es lo que pasa, Señor? ¿Será que te olvidaste de mí? ¿Será que te olvidaste de mí, Señor? ¿Será que Dios estás molesto conmigo? ¿Cuántos aquí en algún momento de su vida no le han dicho al Señor, ¿será que te olvidaste de mí?
¿O estás molesto por algo que yo hice? Y les digo algo, el Señor les pudo haber respondido: yo no me olvidé de ustedes. Ese pueblo se había olvidado de Dios. Dios no se olvida de su pueblo. Nosotros somos los que nos olvidamos de Él. Lo que yo quiero que entiendan es que ese pueblo estaba atravesando el momento más oscuro de su vida, como lo puede estar pasando mucha gente en estos momentos, en estos tiempos que estamos viviendo. Les fue arrebatada hasta su identidad al pueblo de Dios. Porque el templo, si ustedes se acuerdan cuando leyeron Jeremías, el templo había sido destruido. El templo que le daba identidad como nación. Habían destruido todo, nada había quedado. Así como ellos perdieron todo, destruyeron todo lo que representaba a ellos como nación. No solamente perdieron familia, perdieron su identidad también. Y para completar, como decimos nosotros, o sea, no viene una sola, vienen varias. O sea, siempre cuando viene un problema decimos, bueno, no, llegó este problema. No, prepárate, porque ahora vienen más. Y para completar, a ese pueblo, después que es desterrado, que empieza a buscar cuál es la voluntad de Dios para sus vidas, cuáles son esos planes que el Señor tiene para ellos, empiezan a consultar a la voz de Dios, a los profetas. Y los profetas les dicen mentira. Vamos a buscar en Jeremías 29, 8, 9. Porque así, ¿está ahí? Ajá. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. ¿Qué dice? No os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis de los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. El pueblo seguramente quería consultarle al Señor. Señor, nos trajiste aquí. ¿Será que en 6 meses ya vamos a estar de vuelta en nuestra tierra? Señor, ¿será que los países se van a unir y van a recoger fondos y van a restaurar mi pueblo, mi ciudad? Y las casas las van a levantar rápido, Señor. Y empezaron a moverse los profetas, a hablarle al corazón de la gente. Y a decirle a lo mejor, no, sí, a lo mejor les van a llegar las armas y ustedes van a destruir a todo el reino de Babilonia. Nabucodonosor va a caer rendido a los pies de ustedes. No va a pasar esto. Y empiezan los profetas a profetizar en el nombre de Dios. Cuando Dios les dijo, no los escuchen. Porque ¿saben algo? Cuando el pueblo está perdido en el pecado, cuando el pueblo está equivocado en el camino, cuando el pueblo está alejado de Dios, cuando el pueblo está tras los ídolos, que esos ídolos no solamente son los de yeso, hay una oscuridad tan grande que el mismo enemigo empieza a dar palabra, adivinanzas, porque eso no es profecía, es adivinanza, en el nombre del Señor. Pero qué bueno cuando Dios nos advierte, hey, cuidado con aquel que viene
a decirte, el Señor me dijo, porque yo no he hablado. Tu intimidad con el Señor, tu conocimiento del Señor, tu relación con el Señor te va a decir cuando Él te habla. Y no el hombre. Y no el hombre hablando a tu corazón. En estos tiempos, como dice la palabra, hay mucha comezón de oír. Si ustedes ven las redes sociales, si ustedes ven en el internet, se dan cuenta de cuántos profetas han salido con esto que está pasando en Ucrania. Y profetizan. Y yo digo, pero si es un mismo Dios, ¿por qué tantas profecías diferentes? ¿Será que Dios no se pone de acuerdo? ¿Cómo le va a decir a uno una cosa, al otro otra, al otro? Y todos dicen y profetizan cosas diferentes. Diferentes de un mismo tema. No estoy hablando de que están profetizando a una cosa, no. Estoy hablando de un mismo tema. ¿Será que Dios actúa así? Cuidaos, como decía acá el Señor por medio del profeta Jeremías a ese pueblo. Y yo he visto en la iglesia, cuando hablo de iglesia, hablo de la iglesia en general, no estoy hablando de la iglesia acá, estoy hablando de la iglesia en general, que muchas veces profetizamos y profetizan y no es el Señor el que está hablando. Y muchas veces no vamos a juzgar porque yo sé y siento en mi corazón que lo hacen sin mala intención. Porque los seres humanos somos muy emocionales y de repente estamos orando y nos viene algo y a lo mejor es nuestro corazón, mis hermanos. Y le podemos decir a una persona, mira, el Señor te dice, y sin mala intención, hasta nosotros mismos, engañoso es nuestro corazón más que todas las cosas. Por allí debemos partir. Hay pastores, en general, que le dicen a la gente, si tú sirves, y sirves, y sirves, y sirves en la iglesia, y estás todo el tiempo aquí trabajando para el Señor, Dios cuidará de tu familia. Wow. ¿Cuántos pastores no he visto que sus hijos están destruidos? ¿Dónde está ese Dios que se supone que cuidaba tu familia? Si tú sirves y estás todos los domingos en la iglesia, Dios cuidará tu matrimonio. Diariamente vemos matrimonios destruidos de cristianos. No voy a hablar de los que están en el mundo. Cuidado con eso. Pero lo que sí es cierto es que cuando el Señor nos dice que Él tiene un plan y un buen plan, nos entra como que la incertidumbre, el deseo de saber. O sea, eso es algo natural en nosotros. Ajá, Señor, tú tienes un buen plan, pero no me puedes dar una ayudadita, no me puedes dar una pistita, no me puedes decir un poquito de ese plan que tú tienes para mí. Señor, ¿no me puedes adelantar algo? ¿No me puedes decir? Yo sé que tú ves lo que yo no veo. Tú entiendes lo que yo no entiendo. Pero dime algo. ¿Cuántas veces no le hemos dicho al Señor eso? Y realmente Dios quiere que nosotros hagamos planes. O sea, Dios quiere que tú hagas planes, Dios quiere que yo haga planes y que todos hagamos planes. Pero
vámonos a lo que dice Proverbios 16:9. Proverbios 16:9 dice: el corazón del hombre piensa ¿qué? ¿Qué piensa el corazón del hombre? ¿Ah? Su camino. El corazón del hombre piensa su camino. El corazón del hombre planea su camino. Mas Jehová endereza sus pasos. Nosotros podemos planear, pero Dios te dice, ¿verdad? O nos dice, esos planes tuyos están sujetos a cambio. Anota los planes. Nosotros debemos anotar nuestros planes con lápiz. ¿Cómo se llama el lápiz? ¿Cómo que le dicen al lápiz que es de creyón, de grafito? ¿Por qué? Porque ese lápiz de grafito se puede borrar. Si lo hacemos en marcador y de tinta indeleble, ¿verdad? No se borraría. Y el único que escribe algo y no se borra jamás es el Señor. Nosotros podemos escribir esos planes, pero hay que tener el borrador en la mano porque sabemos que están sujetos a cambios. Dios nunca pierde el control de las situaciones. Él tiene el plan. Yo le digo, yo no sé hasta cuándo vamos a estar usando estas mascarillas. O sea, yo gracias a Dios aquí me la pude quitar, pero yo me imagino ustedes allá atrás con ese deseo de quitársela. Cuando alabamos al Señor, cuando adoramos al Señor, sentimos que se nos reseca la garganta, que no podemos cantar, no podemos alabarle como tiene que ser. Y yo no sé cuándo va a pasar eso. Yo no sé cuándo va a pasar que la guerra termine, si es que termina, si no se amplía. Yo no sé, solamente lo sabe Dios. Pero lo que sí sé, que a pesar de todo esto que está pasando, a pesar de que ya estamos obstinados de estas mascarillas, sabemos que Dios tiene un plan y ese plan es bueno. Que a lo mejor no es el que nosotros estamos esperando, que a lo mejor no es el que tú crees que va a venir, pero de que es un buen plan, es un buen plan. Y ese pueblo de Dios, volviendo a Jeremías, yo me imagino que le preguntaría, ¿qué hago? ¿Qué hacemos, Señor? Y vamos al versículo 5 y 7 del mismo capítulo 29. Imagínense que los llevó desterrados, los sacaron de su tierra y miren lo que Dios les dice. Edificad casas y habitarlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Ahora miren, casaos. O sea, imagínense, casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas y multiplicaos allí y no os disminuyáis. El 7 dice, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. En su paz tendréis vosotros paz. No podemos quedarnos sentados. Les hice la pregunta hace rato. ¿Será que podemos hacer planes? Dios les dijo, hagan casas, tengan hijos, multiplíquense. Pero me gusta mucho el versículo 7 y les dice, oren para que haya paz en donde yo los he puesto a cada uno de ustedes. Puede estar derrumbándose, puede estar cayéndose, puede estar cerniéndose la oscuridad en el sitio donde estamos, pero debemos seguir trabajando, debemos seguir actuando, debemos seguir orando por la ciudad donde el Señor nos ha puesto.
o la que nos va a poner. Otra pregunta que pudieron haberle hecho: Señor, ¿por cuánto tiempo? ¿Qué le hicieron realmente? Porque para que Jeremías le diera en esa comunicación que les envía de parte de Dios, le dice en Jeremías 29:10. Y ahí me voy otra vez a los falsos profetas antes de leer el versículo, porque yo me imagino esos falsos profetas diciéndole: no, ya les van a llegar las armas. Yo creo que ya en 2 años estamos listos. En 2 años ya están reconstruidas las casas. En 2 años ya está, vino la Organización Mundial de la Salud, vino Cáritas, vino la Cruz Roja, vino No, vinieron todos. Y nos dieron todo para que pudiéramos reconstruir. Y a lo mejor los profetas le decían, algunos ni siquiera a los 2 años, sino a los 3 meses, a los 6 meses. Pero el Señor les dice a ese pueblo de él, le dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan, 70 años. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Y digo, wow, 70 años. Y me acordé cuando estaba leyendo eso, lo que dice el Salmo 90:10. Para que vean por qué yo insisto en que eso es un buen versículo en un mal capítulo. El Salmo 90:10 dice: los días de nuestra edad, ¿son cuántos? 70 años. Y si en los robustos, en los más fuertes, son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Y no es que vamos a volar, es que... O sea, no nos imaginemos que vamos a estar como las aves, no. O sea, vamos a fallecer. Por eso que digo que, o sea, las noticias no son buenas. Muchos de los que habían sido desterrados ya no iban a volver. Pero todo lo que aprendieron, todo lo que atesoraron, porque dicen que cuando, y me llamó la atención en algo que leí, que en el pueblo judío, ya que estábamos hablando del tikvah, cuando un hombre de 70 años entraba en cualquier recinto, todo el mundo tenía que levantarse en señal de respeto, porque ese hombre atesoraba la experiencia, el conocimiento, la sabiduría. Y yo estoy segura que si ese pueblo de Dios escuchó al profeta Jeremías, que venía palabra de parte de Dios para ellos, todo lo que ellos aprendieron, todo lo que ellos vivieron, todo lo que ellos fueron reclamados de parte de Dios por su pecado, estoy segura, la palabra no lo dice, pero estoy segura que ellos le hablarían a sus hijos y a su familia, para que ese pueblo, cuando el Señor los restituyó, ¿verdad?, ya no fueran iguales. Porque Dios no te saca, no te lleva a oscuridad, no te procesa para que sigas siendo la misma persona. Cambio tiene que haber. Y viene la restauración para el pueblo de Dios. Vino la restauración para ese pueblo que fue desterrado. Se materializa la esperanza. Se materializa el tikvah. Y vemos en Jeremías 29, 12, 14.
Ajá. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. ¿Y yo qué? ¿Qué dice el Señor? Los oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Hay algo que quiero, antes de continuar, leerles, que me llamó mucho la atención sobre esta palabra tikvat y esperanza, que es el tema de hoy. Y eso está en una página que se llama enlacejudío.com. Y dice así, se los voy a leer tal cual como ahí está escrito. Dice: por lo general pensamos en la esperanza como el sentimiento que es probable que ocurra alguna cosa que deseamos, un sentimiento. Pero a diferencia de un deseo o un anhelo, la esperanza en hebreo, tikva, implica la expectativa de obtener lo que se desea, ya que la palabra hace referencia a un cordón o una cuerda y viene de la raíz hebrea kabat, que significa unir, recolectar, es decir, esperar algo unido con una cuerda. Esto nos da la idea de un objeto concreto, una cuerda tejida. Una cuerda que no solamente es algo que vemos con nuestros ojos, sino que es algo que podemos agarrar con nuestras manos. En otras palabras, la esperanza es algo real, es algo a lo que podemos agarrarnos. La esperanza no es algo fuera de nuestro alcance. Y fíjense que no es solamente lo que en nuestra mente viene lo que era la esperanza, sino que es esa cuerda. Y me voy al ejemplo que les di, o la historia que les di al principio. Cuando el hombre le dice a la mujer: amarra con una cuerda al perro y al gato. A ver qué va a pasar. ¿Y por qué se los digo? Porque hay una cuerda, este tikvat, esta esperanza que es tangible, que la podemos ver, que podemos decir, porque nosotros escuchamos a muchas personas cuando hablan sobre la esperanza, es que yo me agarro de la esperanza que me da Dios. Yo me voy a asir a esa esperanza. Y esa cuerda de esa esperanza no es cualquier cuerda, es una cuerda fuerte, es una cuerda que no se rompe, es una cuerda que es bien dura. Y esa cuerda viene de parte de Dios. Cuando la esperanza viene de parte de Dios, se está moviendo la barca, yo me agarro de esa cuerda. Si hay un viento brusco, yo me agarro de esa cuerda. Si está cayendo, si hay guerra, si hay hambre, si hay dificultades en tu casa, yo me agarro, agárrate de esa cuerda. Y me gusta mucho cuando el Señor les dice en el versículo 12, que no sé si está allí todavía: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. ¿Por qué el Señor iba a escuchar al pueblo de Dios? ¿Por qué el Señor iba a escuchar a su pueblo? Porque estaba cercano. El Señor nos oye
cuando estamos cercanos a Él, cuando estamos pegados a Él, cuando estamos asidos a esa cuerda de amor, porque no es cualquier cuerda, mis hermanos, es una cuerda de amor la que el Señor nos está poniendo para que nosotros nos agarremos. Cuando tú estás firmemente agarrado, sientes seguridad. ¿Será que nuestro Dios está lejano? Está cerca de ti. Ese Dios está pendiente de ti. Ese Dios tiene un buen plan contigo. Es un Dios que si sabe que estamos a punto de caernos, nos agarra bien duro. Es un Dios que sabe que si estamos agarrando el camino equivocado, nos va a enderezar el camino. Es un Dios que sabe que si tenemos temor por todo lo que está pasando, por todo lo que va a venir, su abrazo nos va a dar paz. Y nos vamos a sentir descansados, tranquilos. Pero tenemos que estar pegados a Él. Y pegados a Él no es solamente estar aquí. Podemos estar aquí y alejados de Él. Él quiere amarrarte fuertemente a Él con esas cuerdas de amor, con ese tikvah, esas cuerdas de amor que son la esperanza que el mundo puede caerse, que nos pueden caer las bombas al lado, pero Él está con nosotros y tiene un buen plan. ¿Será que disfrutaremos? Porque al pueblo este de Dios les dijo, a Judá le dijo, 70 años van a estar allí. Nosotros no sabemos porque cada uno tiene una vida diferente y Dios tiene un plan diferente para cada uno de nosotros. Pero lo que sí es cierto es que el plan tuyo y el mío es un buen plan, porque viene de parte de Dios. Amén. Alejados de Él, no. En el pecado, no. Para que ese buen plan llegue a tu vida, tienes que estar allí pegadito a Él. No sé qué me espera en el futuro. O sea, no sé qué me espera en el futuro. Pero sí sé quién controla ese futuro. Como decimos, en mi tierra, ¿para qué más? ¿Qué importa el futuro si yo sé quién está en mi futuro? Si yo sé qué plan tiene, que a lo mejor no me lo ha mostrado, o a lo mejor me ha dado algunos tips, pero es bueno. Vamos a levantarnos, vamos a alabar al Señor y darle gracias, porque aún en medio de la oscuridad Él nos hace seguir adelante. Porque aún en medio de la oscuridad nos hace tener sueños y planes. Porque en medio de la oscuridad Él nos pega allí de Él, nos abraza, nos da paz, nos da seguridad, nos da descanso, nos da paz. Y voy a ver la victoria, voy a ver la victoria, la batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria, la batalla es tuya, Señor. Yo voy a ver la victoria, voy a ver la victoria, la batalla es tuya, Señor.
victoria.